Doctora Laura Cortés Sanabria, Directora General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud de México. Su liderazgo en la administración pública y el fortalecimiento de los recursos humanos son clave para la responsabilidad social y la transformación del sistema de salud en nuestro país. Que ya usted tiene aquí su presentación, esta es para avanzar, Perfecto. doctora, y el tiempo que usted ya tiene asignado ¿No va a tienes salir un en micrófono? Sí. Hola, hola. Bueno, pues en primer lugar agradecerles enormemente que sigan aquí al pie del cañón con esa tentación de esta ciudad hermosa, esta ciudad histórica. Entonces, en ese sentido, pues valoro mucho la Fortaleza por su acompañamiento en esta charla, en la cual vamos a hablar del papel de la educación médica en la transformación del sistema de salud. Actualmente estamos enfrentando precisamente como sistema de salud muchos retos. Y estos retos los podemos dividir en los retos tradicionales que prácticamente en todas las conferencias que asistimos escuchamos, como es la transición demográfica, la transición epidemiológica, la transición cultural. Sin embargo, en la actualidad debemos de empezar a considerar otros retos como la integración y la gobernanza en salud representada por esa transición ante un sistema universal de salud. Por otra parte, también el reto, pues diferenciar que no es lo mismo cobertura que acceso real. Podemos hablar del 100% de cobertura, pero ¿cuánta de esa cobertura la población accede a servicios de salud con calidad? Y también de forma equitativa, de forma igualitaria. Pero por otra parte también hablamos mucho del impacto financiero que como sistema de salud tenemos y que definitivamente se requiere este techo presupuestal, esta inyección de recursos para la sostenibilidad del sistema de salud. Y bueno, pues lo vemos, esto se traduce en infraestructura, insumos, medicamentos y otros. Pero también hay otro reto muy importante que es la digitalización y la interoperabilidad de lo que llamamos salud digital. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un sistema universal de salud, pues no vamos a traer los expedientes en físico de un lado a otro. Entonces tiene que haber esta interoperabilidad. La credencial única que ya se está trabajando, pero también hay herramientas dentro de este reto como la telemedicina, la teleconsulta, precisamente con el objetivo de reducir brechas de atención en poblaciones en desventaja. No tanto para contar con computadoras, sino más bien desde el enfoque o la perspectiva de reducir estas brechas de atención. Y bueno, esto va de la mano con sistemas de salud sólidos y la protección de datos. Sin embargo, un reto transversal a todas esas acciones y que a veces no se visibiliza ni aún por los tomadores de decisiones es precisamente la necesidad de fortalecer la formación y la retención del talento humano. Ninguno de estos retos podemos vencer si no hay suficiente talento humano en salud. Entonces, la formación de recursos humanos no puede sostenerse únicamente desde una perspectiva de vocación individual,
sino que tiene que ser una función estratégica como una política de Estado. Y en ese sentido, para poder atender todos estos retos, es que estuvimos trabajando prácticamente todas las direcciones bajo liderazgo de los subsecretarios en establecer los objetivos del Programa Sectorial de Salud 2025-2030, que como saben, pues resultó publicado en septiembre del 2025. Y básicamente los objetivos de este programa sectorial se reducen en 6 de ellos. Y entonces nosotros en las mesas de trabajo decíamos, preferible tener poquitos y alcanzables que llenar un documento en extenso y que al final pudiéramos decir cumplimos con el 10%. Y en ese sentido ustedes pueden ver que dentro del objetivo 2 está incrementar la capacidad resolutiva y calidad de la atención médica del Sistema Nacional de Salud para la población usuaria. Y fue ahí donde pudimos insertar una línea estratégica que precisamente tiene que ver con el incremento de la formación de recursos humanos para mejorar la capacidad resolutiva y calidad en salud. Por cuestiones de tiempo no les voy a describir el contenido de cada uno de estos objetivos, pero bueno, está publicado este plan sectorial de salud en México. Y en esta imagen ustedes pueden observar cómo cada uno de esos retos que les acabo de comentar, pues tienen un objetivo estratégico y un plan de acción específico. Vamos a empezar con el primer contenido de línea 2.21, que es alinear la formación con las necesidades del sistema de salud. Y cuando hablamos de alinear la formación con las necesidades del sistema de salud, lo primero que nos tenemos que contestar es si realmente estamos formando el talento humano que necesita el país. Y ya sé que la respuesta es no. Y efectivamente, algo hice aquí. Efectivamente, miren, con y a pesar del incremento de plazas de médicos residentes, prácticamente el 100% en el 2021, y la visión del expresidente López Obrador fue resolver precisamente la falta de talento humano enfocado a la atención. Pero después de casi 6 años, pues el resultado ha sido desafortunadamente no favorable. Y esto nos preocupa porque miren, vean el presupuesto en inversión. Esto aquí en el 2026 ustedes en la gráfica pueden ver solamente las plazas que se ofertan para los de primer ingreso. Pero cuando ustedes ven el presupuesto, pues abarca prácticamente el 100% de médicos residentes de la Secretaría de Salud. A este presupuesto de 760,000 millones de pesos hay que agregarle el presupuesto del ISSSTE, SEDENA, CEMAR, el Seguro Social. Entonces ahí pueden ustedes observar. ¿Y por qué decimos que no hay congruencia entre los médicos que necesita el país y lo que estamos formando? Y el primer punto es que los chicos pues no quieren formarse en las especialidades que requerimos como país para controlar toda esa carga global de las enfermedades crónico-degenerativas, ese perfil epidemiológico polarizado donde aún no hemos resuelto los problemas de enfermedad ligados a la pobreza, a las enfermedades infectocontagiosas, cuando ya tenemos encima la carga de las enfermedades crónico-degenerativas y para acabar, pues la carga de las epidemias. Entonces, en el ENAR 2024, muy comentado por la vacancia tan importante que tuvimos, a nivel nacional,
Las especialidades con mayor vacancia fue calidad de la atención médica, medicina familiar, patología clínica, medicina de urgencias y epidemiología. Pero cuando hicimos un intraanálisis de acuerdo a institución, pues el comportamiento fue el mismo. Ahora, ¿cuál es la vacancia de esta edición del ENAR 2025? Y aquí podemos quedar tranquilos y decir, la vacancia del 31% con el nuevo proceso de selección, pues es del 9%. Nos quedaron 1,688 plazas comparadas con las 5,864 que quedaron el año pasado, ¿no? Pero lo más triste es que otra vez las plazas que quedaron vacantes fue medicina familiar, medicina de urgencias, epidemiología y calidad de la atención. Sin embargo, vean ustedes el comportamiento de epidemiología y calidad de la atención, pues superó por mucho la selección que en el ciclo pasado. Vean, medicina familiar, tuvimos una vacancia del 41% y medicina de urgencias un 33%. Ahora, algo también importante a considerar en esta edición del ENAR, y eso se los comento porque, por ejemplo, ahorita hay una revolución en redes de los chicos porque dicen, oye, pero le dieron una plaza de determinada especialidad cuando tenían un promedio menor que el mío. Recordemos que en este proceso de selección, en la primera vuelta, si nosotros hubiéramos publicado estos resultados de la primera vuelta, pues definitivamente los promedios estuvieran más altos. Pero acuérdense que en este proceso de selección, el chico puede en un momento dado decidir, me arrepiento, no quiero esa sede, o no me aceptan en la sede porque no cumplo con los criterios, pero tengo la opción de participar en la segunda vuelta, en la tercera vuelta o hasta en una cuarta vuelta. Pero por otra parte, había vacancia en hospitales que muchas veces cuesta o está comprometida la calidad, o bueno, no sé cómo decirlo, pero son hospitales que tradicionalmente tenían vacancia. Hoy los promedios, nosotros pusimos como punto de corte para elegir 43. Tomando una campana de Gauss, el máximo promedio de calificación en los 5 años es de 81. Entonces, y el promedio mínimo es de 43. Entonces, el doctor David Kerstenovich dijo, si hacemos una campana de Gauss, pues el 43 es como 63 y el 81 como el 100. Entonces, el punto de corte fue 43. Por eso ustedes van a ver que el puntaje mínimo fue 43. Pero por otra parte, también algo que reiteradamente lo hemos observado, porque hicimos un comparativo de los 5 años, es la brecha que hay entre el ranking por universidad, entre universidades privadas y universidades públicas. ¿Qué están haciendo las universidades privadas diferente a lo que hacen las universidades públicas? Esa es la pregunta que dejo sobre la mesa. Ahora, ¿por qué es importante la formación de recursos humanos? ¿Por qué no nos podemos permitir que siga habiendo vacancia? Porque no nos van a dar más dinero mientras que no cubramos esa vacancia. Recientemente, el licenciado Eduardo Clark en una mañanera anunció el plan de infraestructura a nivel nacional. Y vean, en 2024, 96,966 camas hospitalarias, pero para el 2030 se proyecta más de 100,000. ¿Esto qué implica? Pues la apertura de muchos hospitales. Y nosotros podemos generar los mejores hospitales del mundo. Por ejemplo, ahorita el Orán, el Hospital Orán. Un hospital que desde su principio, desde su inicio, lo construyó ingenieros de la Secretaría de la Defensa. Un referente a nivel no solamente nacional, sino de Latinoamérica.
pero ya se preguntaron si cubrimos o no la necesidad de talento humano. Esa es la pregunta que hay que hacer. Y bueno, este plan de infraestructura tiene una representatividad nacional. Entonces, este plan de infraestructura representa la apertura de 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones de hospitales, 55 sustituciones y mejoras mayores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir proyectando la formación de recursos humanos, pero no solamente irlo proyectando. ¿Cómo hacemos que la fuga de talentos no se vaya al sector privado? Y discúlpenme, pero falta una regulación del sector privado. Entonces, pues tiene que haber estrategias de cómo contener ese talento humano. Y bueno, yo me he acercado con muchas autoridades en el sentido de decir, a ver, ¿dónde está el retorno social de la gente que estamos formando? Deberíamos, cuando empiezan la residencia médica, que firmen una carta de compromiso de que el último año van a trabajar para la institución con todos los derechos de cualquier trabajador. ¿Saben qué me dicen? No se puede. No se puede porque la normativa, derechos humanos, la equidad, la igualdad. Entonces, pues tenemos que buscar mecanismos de hacer atractivas las instituciones públicas para este talento humano. Entonces, esta primera parte yo quiero concluirla con lo siguiente, que todos lo sabemos, esto no es nada nuevo, no estamos descubriendo el hilo nuevo. Mientras muchos profesionales se inclinan por especialidades hospitalarias de alta demanda o prestigio, el sistema de salud enfrenta una escasez crítica de médicos formados y comprometidos con la atención primaria, indispensables para ampliar la cobertura, prevenir enfermedades y disminuir la presión sobre los servicios de mayor complejidad. Y entonces a mí me encanta el binomio que estamos haciendo ahorita entre instituciones de salud e instituciones universitarias en este escenario. Porque juntos debiéramos de estar pensando cómo resolvemos este problema. Porque si no hay profesores, pues ¿cómo vamos a seguir formando con calidad médicos especialistas? Ni para lo privado, menos para lo público. Entonces tenemos que empezar con alternativas de solución. Y yo hablo con el doctor Peña Viveros, que es el director de Planeación y Desarrollo en Sistemas de Salud de GEPLADES, y le digo, doctor, es que usted tiene que promover el cambio de modelo actual de atención en las especialidades de medicina familiar y medicina de urgencias. ¿Quién quiere hacer medicina familiar cuando hay una unifila de 30 personas por médico familiar? Cuando los servicios de urgencia, pues ¿qué les cuento, no? Entonces sí tenemos que ser disruptivos y pensar en esos cambios. Por otra parte, pues tenemos que incentivar que se valorice el quehacer de estas especialidades. Porque a veces las subestimamos. Ah, ¿qué eres? ¿Qué especialidad tienes? Ah, pues medicina familiar. Ah, es médico general. No, es médico familiar. Ah, es como un médico general. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar la manera, con la doble titulación de maestría o doctorado. Y aquí está la doctora Ana Carolina Sepúlveda, en donde está impulsando fuertemente la maestría en atención primaria de la salud. Y el objetivo es, fíjense, en esta maestría, que en el último año de servicio social ya se han considerado los créditos para que pueda empezar a cursar esa maestría en atención primaria de la salud. Entonces eso es empezar a trabajar en conjunto, sector con universidad, estrategias para resolver el problema que estamos, y ahorita ya lo tenemos, pero proyéctenlo a futuro, Y piensen en los gastos catastróficos en salud. Y como tomadores de decisiones en salud, estamos comprometiendo la ética, porque no estamos pensando
en esos gastos catastróficos en salud que puede llevar o implicar para una persona la atención privada, una cirugía privada. Por otra parte, la creación de subespecialidades o áreas de capacitación avanzada. No sé si esté alguien del IMSS aquí, la doctora Carolina Ortega, que también es una alternativa que estamos planeando. Perdón, todos lo estamos planeando, pero yo creo que estamos en ese proceso de construcción. El año pasado ustedes nos ayudaron enormemente a establecer el diagnóstico, el escenario real, pero ahora tenemos que tomar decisiones. Y entonces, un médico familiar puede salir con un año de geriatría, un año de clínica del dolor, un año de cuidados paliativos, un año de ecografía clínica o un año de emergencia avanzada. Son ejemplos. Ahora, exploramos las experiencias internacionales. Hay programas de exposición temprana durante el pregrado, exposición prolongada temprana a medicina familiar, rotaciones obligatorias y prolongadas en unidades de primer nivel de atención y urgencias. Los centros modélicos, hay gente que dice, es que no tiene que ser un centro modélico. Ok, pues haz lo que quieras, pero trata de fomentar que tus alumnos desde la facultad se identifiquen con la importancia de la atención primaria de la salud, y conste que atención primaria de la salud no es primer nivel, es transversal a todos los niveles, pero está enfocado a prevención, a promoción, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Los modelos de tutoría con médicos de familia para acercar a los estudiantes al campo. A veces, pobrecitos alumnos, andan huérfanos. Y aquí es muy importante el acompañamiento de las universidades. Las universidades no se vale que vayan y depositen a sus alumnos a la institución. Discúlpenme, pero eso lo tiene muy claro la doctora Carolina, porque en todas las supervisiones a las sedes se hacen en ese binomio de colaboración. Los currículos centrados en medicina comunitaria con experiencias reales en centros de salud. El concepto holístico por el cual fue creada la carrera de medicina comunitaria en las universidades Benito Juárez. ¿Está justificado? Sí está justificado. Pero ¿por qué quieren encajonarlos a los egresados que requieren de campos clínicos en el internado tradicional? No fueron formados para ese modelo tradicional. Entonces todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y aquí viene un punto muy álgido, que son los campos clínicos de internado y para licenciatura. Recuerden que la norma nos instruye que debe de haber un interno por cada 5 camas sensables multiplicado por un factor de corrección. Y bueno, aquí prevalece la seguridad del paciente, ¿no? ¿Y qué es lo que nos estamos enfrentando? A ver, hicimos este análisis. Dije a la doctora Magdalena, a ver Magdalena, vamos haciendo este análisis. ¿Cuántos internos de pregrado en el 2024, porque es la información ya de los que habían egresado, por indicador tiene, y por número de camas tiene, y por el factor de corrección, tiene que asignarse por entidades federativas? ¿Y qué creen? La mayoría con falta de campos clínicos, que es lo que vivimos día a día. La única diferencia es que aquí ya le dimos un número a la magnitud del problema. Y en el 2024 tuvimos un déficit de casi 5,600 campos clínicos para internado médico. ¿Y qué creen? Egresaron 2,000 alumnos con necesidad de campos clínicos de las universidades Benito Juárez.
Entonces se transformaron en más de 7,000 campos clínicos. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Ahora, y algo que también me llama la atención es lo siguiente. Cuando yo analizo la tendencia del comportamiento de plazas de internado médico, hay cosas que todavía no me explico, ni me las saben explicar, pero que ahí las tengo. La pregunta ahí está sobre la mesa. Si ustedes tienen déficit de internado de campos clínicos, ¿qué esperan? Que haya incrementado el número de becas para internado, ¿no? O para servicio social. Y vean, para el internado se incrementó un 46%. Y para servicio social tan solo un 3%. ¿Y entonces qué está pasando? ¿Dónde andan esos chicos que les dan campos clínicos? No lo sé. Entonces, en este sentido, tenemos que romper con la estructura tradicional del internado médico. Ya no puede ser ese modelo. ¿Por qué? Porque ya estamos convencidos que ese modelo de atención al daño rehabilitatorio no nos ha ayudado mucho. Vean la carga global de las enfermedades, vean el escenario epidemiológico que estamos viviendo. Entonces, tenemos que soltar lo que durante tantas décadas ha prevalecido. Tenemos que ser disruptivos, tenemos que atrevernos. Y si ustedes me dicen, doctora, ¿qué modelo nos recomienda? Yo no les puedo recomendar un específico porque cada escenario es diferente. No es lo mismo Monterrey, Chihuahua que Chiapas y Oaxaca. Entonces, ahí hay ideas, pero tienen que proponerlo junto con las universidades. Hoy más que nunca tienen que trabajar en forma vinculada con ese beneficio dual, con esa relación dual para resolver esto que nos aqueja. Y esto no le aqueja a la DGCS, esto le afecta al Sistema Nacional de Salud. Y ustedes son parte de ese Sistema Nacional de Salud. La distribución de campos clínicos para servicio social de acuerdo a área profesional. Vean, casi 50,000 becas para servicio social, lo cual representa casi 1,700 millones de pesos al año. Y esto súmenle a los 170,000 millones de becas de residentes. Pero aquí el área de oportunidad, fíjense, sé que les ocasionamos un problema muy fuerte porque cuando se publican las CLUES en el Diario Oficial de la Federación, a nosotros nos pedían o nos piden que el tipo de beca vaya alineado a la CLUES. Así nos auditan. Pero ¿eso qué implicó? Que ustedes que tenían plaza C y que pagaban la plaza C, por la nueva CLUES era tipo A. Y no sé si sintieron el trancazo cuando hicimos esta modificación. Entonces, aquí es cuando a veces estamos como hijos de divorciados, ¿no? El papá, la normativa, la mamá, la realidad y las necesidades. Entonces tenemos que encontrar un punto medio. ¿Y qué fue lo que hicimos? Por favor, háganos llegar sus necesidades. Y un tema muy importante para el servicio social es la pernota. No se vale que tengan pasantes de servicio social en una plaza C cuando no tienen pernota. ¿No está Luis Caballero? Bueno, Magda, ese diagnóstico que hicimos de pernota. Entonces, pueden, por ejemplo, solicitarnos dos plazas A. Donde antes tenían una C, pueden solicitar 2A, porque tenemos presupuesto. Entonces también tenemos otra vez que ser disruptivos. Tenemos que adaptarnos y tienen que estar cerca de nosotros.
Y nosotros cerca de ustedes, porque también a veces hacemos distancias. Bien, y bueno, ¿se acuerdan que en varias, bueno, no sé, pero de repente pienso que estoy con las mismas personas, pero esto lo he dicho muchas veces. Entonces, ante esa situación, hemos decidido que la primera norma que tenemos que modificar precisamente es la 009, que son los criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica. Ya estamos a punto de empezar a trabajar con ella. Y en este oficio ustedes pueden ver que prácticamente ya estamos en el punto final. Y en la imagen de la derecha van a ver ustedes quiénes tienen voz y voto. Y ahí están algunas universidades, algunas áreas propias de la Secretaría de Salud. Esto el doctor conoce muy bien el doctor Valdés conoce muy bien este proceso de normalización. Y bueno, dejamos lo que son los campos de internado médico, servicio social. Ahorita hemos recibido la instrucción muy fuerte del doctor David Kersenovich de fortalecer las personas licenciadas en enfermería. Bueno, ustedes saben del modelo salud casa por casa que el liderazgo lo lleva el personal de enfermería, y estamos trabajando en este modelo de atención para el fortalecimiento del rol de las personas licenciadas en enfermería en el Sistema Nacional de la Salud. ¿Por qué? Porque otra vez tenemos que incorporar otros actores de la salud enfocados a promoción de la salud, a educación para la salud. Y eso las enfermeras lo saben hacer muy bien. Pregúntenles a las enfermeras que les hablen de las teóricas del autocuidado. Dorotea Oren. Pregúntenles, porque les enseñan el autocuidado. Yo cuando me enteré, dije, no puede ser que las tengamos tomando presión arterial, el índice de masa corporal, tendiendo la sábana en la consulta externa, cuando ellas saben teorías del autocuidado. Y es lo que se necesita, empoderar a la gente, ¿no? Quizá a lo mejor todo lo que les estoy comentando resulte muy ideal, pero la verdad es que sí tenemos que tener un ideal, porque si no tenemos ese ideal, pues nada es factible. Sabemos que no vamos a llegar a ese ideal, pero si 1 centímetro se mueve ese elefante, ese centímetro beneficia a millones y a millones de personas. Yo ahorita les decía a los titulares de educación de las entidades federativas, los entendemos, porque es como estar moviendo un elefante con un hilo de cabello, pero al final de cuentas lo tenemos que mover. Y inicialmente habíamos planteado un modelo de rol ampliado y práctica avanzada del personal de enfermería, pero para una toma de decisiones como más precisa del personal de enfermería. ¿Pero qué creen? La vida te va diciendo, cálmate, vete más despacio. ¿Y saben por qué? Porque cuando publicamos en octubre este acuerdo que emite los lineamientos que determinan el procedimiento y los criterios para la prescripción de medicamentos por las licenciadas de enfermería, ¡oh, sorpresa! Las universidades que forman enfermeras, la materia de farmacología ni siquiera existe. Y aparte estaba como optativa. Entonces le digo a Sandra, aquí está Sandra, te pones en paz con tu rol ampliado y práctica avanzada de enfermería. Y lo único que vamos a trabajar es sobre el fortalecimiento del rol de las personas licenciadas en enfermería, que no es lo mismo, porque el rol ampliado implica tomar decisiones por enfermería. Entonces, te calmas y más bien te enfocas a capacitar y a negociar con las universidades, y en tus OTAs, en las opiniones técnico-académicas, tienes que incorporar como obligatorio
que enfermería se prepare y se forme en farmacología. ¿Cierto o no? Y entonces, por favor, compréndanos por qué hemos estado trabajando en esos acuerdos de CONASABI. No es algo que nos salió de la nada. Andy, estoy viendo que te estás riendo, ¿eh? Pero una disculpa por tenerlos trabajando con los acuerdos de CONASABI, pero ahora están entendiendo la razón de ser. Ok, bueno, y en este sentido de Sandy, ponte a capacitar gente, pues miren, hemos estado llevando a cabo cursos de prescripción de enfermería, de medicamentos por enfermería, y el pasado 12 de febrero terminamos este curso, 15,631 inscritos, casi 15,000 aprobados, pero en junio vamos a tener ahora sí un webinar ya de 40 horas. Entonces, ojalá que tengan la oportunidad, pero como universidades, por favor, incorporen temas relacionados con prescripción a enfermería, porque eso nos va a ayudar a mover ese elefante. El modelo del programa de bienestar salud casa por casa nos ha enseñado tanto, y este modelo nosotros lo construimos. ¿Por qué? Porque en la DGCES está la dirección de enfermería. No solos, acompañados de DGPLADES y acompañados de los directores, de la directora médica de la Secretaría del Bienestar. Ok, entonces dejamos esa parte. Luego, ¿cómo podemos mejorar la distribución territorial del talento en salud? Y en ese sentido, lo primero que tenemos que considerar es que somos parte de una red para la gestión de educación en salud. Somos un ecosistema. Ya no podemos estar trabajando en forma aislada. Por eso es que queremos fortalecer los CEIFRUS. El CEIFRUS no debe de ser un comité más de la Secretaría de Salud. No. El CEIFRUS tiene que tomar el liderazgo para reunir y que se dejen reunir las instituciones y las instituciones públicas para tomar decisiones juntos en cuanto a las necesidades que tienen las entidades federativas. La DGCES no les va a hacer ese trabajo, lo tienen que hacer ustedes. La DGCES les va a ayudar a fortalecer el CEIFRUS y a impulsar el CEIFRUS. Pero ese trabajo colegiado, vinculado, les toca a ustedes. Y bueno, cuando hablamos de territorialidad, una distribución justa del territorio, ¿cuál es el primer reto que tenemos? La extensión territorial. México es muy hermoso. ¿Saben por qué? Porque nuestro México está conformado por casi 2 millones de kilómetros cuadrados, Y en esos 2 millones de kilómetros cuadrados se insertan 32 entidades federativas, en donde a nosotros mismos como mexicanos disfrutamos de ir a una entidad a otra, porque de entidad a otra tiene sus características propias. Pero luego la fragmentación del sistema de salud. Y luego vean la cantidad de establecimientos en salud que tenemos. De primer nivel, 32, el 80% de los establecimientos son de primer nivel de atención. ¿Se justifica que tengamos ese perfil epidemiológico? Pues claro que no, donde el 80% de nuestras unidades están en primer nivel de atención. ¿Qué está fallando? Esa es la pregunta. ¿Saben qué está fallando? La fragmentación entre nosotros mismos, porque siempre hablamos de la fragmentación del sistema de salud, siempre, pero al interior de cada subsistema, llámese IMSS, llámese ISSSTE, también está fragmentado.
Y luego en nuestro hospital también estamos fragmentados. Educación no es importante. Llámale al director de educación, al coordinador, porque tengo supervisión y quiero presumir cuántos programas de especialidad tengo, cuál es la eficiencia terminal, si han presentado proyectos de investigación, han ganado premios, y se va la supervisión y educación, vuelve a su sitio. Entonces, por eso ustedes, como tomadores de decisión en educación, tienen que estar sobre el director, sobre el tomador de decisión y decirle, oye, a mí me importa que el hospital no tenga un ecocardiograma cuando tengo 30 residentes de cardiología, no manches. Andan pasándose un electrocardiógrafo entre todos. O sea, entonces en ese sentido, pues hay cosas que podemos resolver. Yo siempre le digo a mi equipo, a ver, clasifiquen sus prioridades primero. Ok, ya las tienen clasificadas. Ahora díganme qué van a resolver mañana, qué van a resolver al mediano plazo y qué van a resolver a largo plazo. Entonces, con esa estructura de pensamiento, dijimos, para mejorar la distribución de los recursos humanos en el territorio nacional, ¿qué necesitamos? Pues información que nos permita hacer georreferenciación. Y entonces, recientemente fue publicado el Informe Mundial sobre Tendencias de la Educación Superior, en donde reiteradamente, si ustedes revisan el documento, justifican en todos los países desarrollados y no desarrollados datos inconsistentes y fragmentados. Y entonces, como ya teníamos un registro, que es el de enfermería, le dijimos a Sandy, no sé cómo le hagas, pero tú tienes que fortalecer ese registro porque es nuestro piloto para el Registro Nacional de Recursos Humanos en Salud. Y de verdad estoy súper orgullosa porque ustedes pueden acceder a ese registro, ya están aportando a las universidades información, las instituciones, y ustedes pueden con un clic sacar esa información. La tasa de enfermeras por cada 1000 habitantes en Yucatán. Con un clic, y aparte, pueden tener otra información que incorporamos. Por ejemplo, del 24 al 25 hay 36,670 egresados, pero de esos los que se contrataron, el sistema de salud son solamente 4,655. Y ya podemos decir, ¿y los demás? O sea, no manches, ¿se fueron a Alemania todas las enfermeras o qué? A ver, Sandy. Pero este juego no lo podemos hacer si no tenemos información. Y en este sentido, pues estamos trabajando ya con el Registro Nacional de Profesionales de la Salud en Formación. Hay un avance en la construcción de la plataforma nacional. Magdalena ha estado muy cercana al doctor Roberto Roiste para construir esta plataforma. ¿Cuáles son las ventajas? Pues es un repositorio único de datos, van a poder ustedes consultar en forma directa de información oficial de la DGCES, pueden verificar en tiempo real el estatus de la formación académica, gestión efectiva de los recursos humanos. ¿Cuáles son las desventajas? La interoperabilidad. ¿Quién va a alimentar esta? ¿Cómo las instituciones van a alimentar? Para ello, lo ideal sería, a nosotros se nos ocurre, que cada institución tenga su propio registro, pero para ello pues tiene que tener las mismas variables para hacerlo interoperable, pero bueno, esto lo estamos trabajando todavía. ¿Cómo garantizar ambientes saludables y sostenibles? Ayer tuvimos una dinámica muy padre en el cual hubo una interrelación y compartimos experiencias, las diferentes estrategias. ¿Les digo algo? Quédate ese comentario, Magda. Si quieren entretener algo, mándenlo al jurídico.
Está a punto de salir la Estrategia Nacional de Ambientes Académicos Saludables, que se ubica en el modelo cuidar. ¿Por qué le pusimos cuidar? La C que tenemos que privilegiar en las instituciones educativas y en las instituciones públicas, una cultura institucional de respeto. La U, el modelo es preventivo, no es de atención al daño. Ubicación temprana de riesgos. Y intervención institucional temprana. D, derivación y canalización. A, acompañamiento institucional. Y la R, revisión y mejora continua. Cada uno de estos acrónimos tiene su propio objetivo. Por cuestiones de tiempo no lo voy a leer. Y ya para finalizar, pues, ¿qué tenemos que seguir haciendo o innovar? Porque lo que les acabo de decir es como hacer una reingeniería en los procesos que normalmente ya vienen en la DGCs de tiempo. Pero también nos tenemos que dar tiempo para innovar. Y entonces en esa parte, pues, esta innovación tiene que transformar los procesos educativos y de desarrollo profesional continuo. Y miren, la verdad, bueno, yo nunca había trabajado con un secretario de salud, no puedo comparar, pero yo estoy encantada con el doctor David Kersenovich, porque aparte de ser una gente humana, una gente abierta, es una gente con una visión solidaria, realmente preocupado por resolver los problemas de salud que aquejan a la población. Y además me sirve de referencia porque soy de Jalisco y voy a decir esta palabra. Cuando me quiero rajar, lo veo y digo, ay, no manches, Laura, 84 años y él llega a las 7 de la mañana, bien paradito, con ganas de hacer cosas. No, no te puedes permitir que te rajes, aunque seas de Jalisco, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el extra, ese es el plus de la plática. Pero fíjense, recientemente se ha publicado modificaciones a la Ley General de Salud. También ahí trabajamos, cada una de las direcciones trabajamos, cada una de las direcciones aportamos. Pero vean lo que incorporó la Dirección General de Modernización de Procesos, el capítulo 6 bis, que es el de salud digital. ¿Y saben por qué? Por la visión que a través de esas herramientas de la telemedicina y la teleconsulta pudiéramos reducir esas brechas de atención. Y eso nos ha funcionado muy bien en el programa Salud Casa por Casa, donde el programa de Salud Casa por Casa tiene de apoyo call center, donde se contrataron médicos para que apoyaran a las enfermeras en su toma de decisiones en campo a través de esos call centers. Y entonces surge la necesidad de incorporar esta herramienta para reducir estas brechas de atención. Pero ¿qué creen? Necesitamos alfabetizarnos en salud digital. Por eso me alegro que me hayan invitado, porque quiero sembrarles a las universidades que tenemos que evolucionar hacia más específico, no simulación, no inteligencia artificial, sino a saber utilizar herramientas tecnológicas para proporcionar salud digital. Y bueno, eso también debiera de incorporarse en las OTAs, pero la verdad es que la OTA tiene una vigencia de 5 años, porque si no los meteríamos a ustedes en conflicto, porque imagínense si cada ocurrencia de la doctora Laura modifican una OTA, los traeríamos como locos, ¿no? Pero tenemos que, por eso me atrevo a pedir favor a las universidades que empecemos a incorporar de forma voluntaria este tema de alfabetización en digital. Estamos trabajando con el Instituto Nacional de Salud Pública a ver si se abre la maestría en salud digital. Vamos a tener un ecosistema de formación a través de cursos y diplomados y bueno, pues hay que difundir y divulgar la importancia
de la alfabetización en salud digital. Y aquí les voy a pedir también que me ayuden. Generamos este documento entre la Dirección General de Modernización del Sistema de Salud y la DGCES para identificar el estado actual de la incorporación de competencias en salud digital dentro de los programas de formación de profesionales de la salud en México. Le vamos a pedir que a través de ANFEM nos ayuden a que las universidades participen en este diagnóstico, porque estoy convencida que tú no puedes tomar decisiones si no tienes el escenario real, si no tienes un diagnóstico. La digitalización en el proceso de emisión de las OTAs. Cuando yo llegué a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, yo llegué con mucho temor respecto al ENAR, por toda la historia que tiene detrás el ENAR. Pero afortunadamente pudimos transparentar el ENAR 100%. De verdad, yo sé que cuando tú haces reingeniería, pues creas incomodidades, pero a la larga se ve el beneficio. Y en ese sentido estamos tranquilos, porque sabemos que tiene limitaciones, porque no puede únicamente ser el único criterio el desempeño que tiene el ENAR. Por ejemplo, yo ahorita me enfrenté, recorrí todas las instalaciones del área comercial y hay mínimo 3 están que ofertan el ENAR. Entonces, el simple hecho de que incluso trabajan con universidades para obtener un buen ranking, ¿no? Y digo, es válido, no estoy en contra de ello, pero también eso abre brechas entre quienes pueden pagar y no pueden pagar esos procesos de capacitación. Entonces, desde ahí me queda claro y más inquieta porque digo, es que no puede ser el único criterio el desempeño del ENAR. Tenemos que incorporar otros, pero no puedo poner el promedio, porque el promedio depende es muy variable, depende de la universidad y si yo pongo el promedio voy a comprometer la calidad de aquellas instituciones que no les regalan el promedio. Entonces, no puede ser eso, pero bueno, ese es otro tema. Y entonces, cuando llego a la DGCES, ¡oh, sorpresa! El problema no es el ENAR, el problema son las opiniones técnico-académicas. Pero es un súper problemón, ¿eh? Y entonces yo siento que la única manera de transparentar un proceso es digitalizándolo, aunque no se transparenta el 100%, pero al menos, entonces por eso les estamos pidiendo también, vamos a capacitar 600 personas para evaluar OTAs a nivel nacional. Vamos a hacer una regionalización. Ese es otro de los compromisos del CONASABI. Y por favor, les pido que sean honestos, de verdad, porque una opinión técnica académica representa la calidad de su de su programa educativo. No podemos permitir que haya escuelas patito formando profesionales de la salud, incluyo las públicas, porque también me estoy peleando con las públicas. O sea, no, esto es para todos. Y de verdad que me he resistido a dar una OTA favorable cuando no ha sido evaluada. Sí tiene áreas de oportunidad, sí, porque si un día me evaluaron de una manera y a otro día cuando la volví a meter ya hubo resultados. Eso es lo que estamos controlando, eso es lo que vamos a controlar. Y bueno, también estamos creando el ecosistema digital de cursos de capacitación. Miren, yo también estoy muy contenta, fíjense, 58 cursos en Educat y en el 2025 se inscribieron más de 500,000 de personas y de ese 500,000 de personas la eficiencia terminal fue del 70%. Y en lo que llevamos, los 5 meses que llevamos, ya se inscribieron casi 230,000. Entren en Educat y ahí está la oferta. Todavía estamos fortaleciendo esa oferta. Queremos hacer este ecosistema. ¿Por qué? Porque no es posible que el IMSS tenga los mismos cursos con diferentes profesores
que el ISSSTE tenga. Entonces, qué mejor que sumarnos. Incluso estamos trabajando con el campus virtual de salud pública. Y hicimos un pilotaje, ya nos donaron desde el año pasado el curso de dengue para ver qué tal se portaba su curso de dengue y ver si nos brindan la oportunidad de compartir sus propios cursos, pero a través de la plataforma Educats. Y vean, en el curso de inducción del programa Salud Casa por Casa, capacitamos a 22,521 personas, de las cuales aprobaron los 3 módulos, el 97%. Y luego, recientemente fue publicado el avance de productividad del curso PRONAM, tiene un poquito más de un mes. Recuerdo todavía aquella reunión que tuvimos con el doctor Melchor de cómo hacerle para que la UNAM nos apoyara a elaborar estos cursos de PRONAM. Y vean, doctor, ya puede ver usted su productividad. Se han capacitado 28,798, de las cuales el 98% tiene eficiencia terminal. Pero ¿cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos? Vean el número de enfermeras. 19,376. Pero si va también, aparte de enfermería, para los médicos generales, algo nos está faltando impulsar con los médicos, porque el PRONAM no es una guía de práctica clínica, ¿eh? El PRONAM es para una decisión inmediata y sistemática y todos de acuerdo. Quien lo quiera ver como una guía de práctica clínica, pues no le va a gustar el PRONAM. Pero eso no es la función del PRONAM. Y bueno, ayer comentamos la importancia de esto, que de verdad nos preocupa mucho. La sostenibilidad de la docencia clínica. Tenemos que transitar hacia modelos que protejan también a quienes enseñan, profesionalizar y dignificar la labor docente y construir mecanismos reales de reconocimiento institucional. Y ya para finalizar, para la transformación del sistema de salud a través de la educación se requiere pasar del hospital al sistema, del contenido a las competencias, pero no en discurso. Seguimos con la enseñanza tradicional, de la formación individual al trabajo interprofesional. Nos tenemos que acostumbrar a trabajar con el equipo, pero no trabajar en forma aislada. Porque cuando uno trabaja de forma aislada, a ver, yo como médico envío a mi paciente con la nutrióloga, con eso lo resolví, pero no me interesó qué plan de manejo le dio la nutrióloga. Eso no es interprofesional. Interprofesional es cuando nos comunicamos para resolver el caso. De la jerarquía al ambiente académico seguro, de la capacitación episódica al aprendizaje permanente. Estamos trabajando con el subsecretario de Educación Superior, el doctor Ricardo Villarreal, para la microcredencialización. Y entonces también en su momento les vamos a pedir ayuda a las universidades porque tiene que haber un reconocimiento. Y entonces ese es aprendizaje para la vida, es un aprendizaje continuo. Y no nada más que sirvan los cursos o talleres para tu CV. Y quien revisa tu CV, pues ni te pela, ¿no? Entonces, pues la formación de profesionales de la salud no es un subsistema de apoyo, es parte de la infraestructura estratégica del sistema de salud. Y a medida que nosotros nos empoderemos y creamos que no estamos de apoyo. Señor director, yo no estoy de apoyo. A mí, resuélvame mis necesidades en educación. Yo no soy de apoyo. A medida de que nos empoderemos, entonces realmente la educación tendrá su lugar que le corresponde. Porque sin talento humano, todo lo demás no existe.
Y bueno, con mucho gusto les comento, hoy por la mañana tuvimos una visita con el equipo del señor secretario de Salud, porque Mérida por segunda ocasión es sede del ENAR. Mi reconocimiento para Mérida, le fue muy bien en satisfacción de los sustentantes, en calificación de los sustentantes. Y bueno, pues estamos festejando el 50 aniversario del ENAR. Y entonces, en este sentido, a partir de junio, empezaremos una campaña de difusión, pues es que debemos de sentirnos muy contentos, ¿no? Y dentro de esta campaña, pues tendremos dos enfoques: la narrativa histórica, como un proceso que tiene 50 años en nuestro país y que ha acompañado la evolución de la formación médica especializada en México, y la narrativa contemporánea como los retos que tenemos que enfrentar como una etapa clave en la formación también de estos médicos especialistas. En breve tendremos pues todo el material para difundir esta campaña, se los haremos llegar, pero la verdad es que estamos abiertos a que se difundan libremente y a las estrategias que ustedes quieran implementar para cacarear que cumplimos 50 años formando los mejores especialistas para el país. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Laura Cortés Sanabria por su destacada participación en nuestro Congreso y hacemos entrega de una constancia de su participación.